Dejé sin pagar la habitación de hotel de mi cuñada, sabiendo perfectamente que no llevaba ni un euro encima. ¿Y sabéis qué? No me arrepiento. Se lo merecía. Me llamo Alex. Nunca me he considerado una persona vengativa. Siempre he intentado ser correcto, mantener la calma, no caer en provocaciones. Desde pequeño me enseñaron a evitar el conflicto, a ceder, a ser el que calma las aguas. Pero hay un punto en el que eso deja de ser noble, y se convierte en debilidad. Este viaje no era para mí. Lo organicé pensando en mis suegros. La salud de su padre empeoraba, y sabíamos que quizás sería la última vez que podrían ver el mar, sentir el sol, desconectar del hospital y las rutinas grises. Mi mujer y yo decidimos asumir todos los gastos. Vuelos, alojamiento, comidas, incluso actividades. Nos costó meses de ahorro, sacrificamos nuestras vacaciones de aniversario, pero lo hicimos con gusto. Porque era por ellos. El problema fue su hermana. La cuñada. Marian. Siempre ha sido difícil, arrogante, con esa forma de hablar como si todos estuviéramos en deuda con ella. Al principio, intenté ignorarlo. Pensé que exageraba, que eran cosas mías. Pero en cuanto empezó el viaje, me di cuenta de que no. No era casualidad. Ya en el aeropuerto empezó el show. Llegó tarde al embarque y nos culpó por no avisarla, aunque tenía los mismos billetes y los mismos mensajes. En el avión protestó por los asientos, como si no supiera que eran de clase turista. Y al llegar al hotel, exigió una habitación con vistas al mar, cuando todas eran estándar. Todo estaba pagado por mí. Todo. Durante los días siguientes se comportó como una reina caída en desgracia, que odia mezclarse con los mortales. Se quejaba del desayuno, del clima, del olor del ascensor. Criticaba cada restaurante al que íbamos, exigía taxis privados, hacía comentarios pasivo-agresivos sobre lo poco que yo invertía en la experiencia. Ella no había pagado nada. Ni una botella de agua. Y sin embargo, se sentía con derecho a todo. Aguanté. Al principio con paciencia. Luego, con rabia silenciosa. Empecé a evitar su mirada. Cada vez que abría la boca, sentía como me tensaba por dentro. Apretaba los dientes. Fingía sonreír. Todo por no estropearle el viaje a los padres de mi mujer. Todo por mantener la paz. Pero algo dentro de mí empezó a romperse. Ella no solo era maleducada. Era cruel. Disfrutaba haciéndome sentir pequeño. Y lo peor era que nadie decía nada. Mi esposa estaba entre la espada y la pared, intentando proteger a todos. Sus padres miraban hacia otro lado. Y yo me estaba apagando. Día tras día. Una noche, noté algo raro. Marian guardaba todos los tickets de sus gastos. Solo los suyos. ¿Por qué? ¿Pensaba reclamar después? ¿Hacerse la víctima? Decir que nosotros la habíamos arrastrado a un viaje caro y que tuvo que asumir gastos que no le tocaban. La idea me obsesionó. Ahí fue cuando lo vi claro, ella no vino por la familia. Vino por el poder. Para manipular. Para controlar. Y yo, era su blanco favorito. Lo que no sabía, es que yo también tenía un límite. Y que estaba a punto de cruzarlo. Empecé a notar que lo suyo no era solo egoísmo. Era algo más. Había una intención detrás de cada gesto, de cada palabra hiriente, de cada exigencia absurda. No era una mujer malcriada. Era una estratega. Jugaba a humillarme con elegancia, como si fuera un deporte. Y yo, era su entretenimiento. Cada día parecía más decidida a dejarme en evidencia. En cada restaurante, hacía comentarios como si yo la llevara a sitios baratos a propósito. Cuando pedíamos taxis, fingía sorpresa de tener que compartir coche, como si fuera un ultraje. Incluso cuando caminábamos por la playa, lanzaba indirectas sobre lo limitado que era el plan. Todo mientras los padres de mi esposa la miraban con una mezcla de incomodidad y resignación. Una noche, cenando en un restaurante que había reservado con semanas de antelación, ella se adueñó de la conversación.
Mientras el padre de mi esposa intentaba contar una historia, Marian lo interrumpía sin pudor para hablar de sus dramas personales. De lo mal que la tratan, de lo mucho que da sin recibir nada a cambio. Un monólogo de autovictimización que apagó el ánimo de todos. Lo peor fue que, se lo creyó. Esa fue la noche en que confirmé mis sospechas. Ella había venido a este viaje para tener el control. Para hacérsela mártir. Para obligarnos a girar en torno a ella. Sabía que si yo reaccionaba, el drama caería sobre mí. Que si decía algo, sería el grosero, el que arruinó el viaje familiar. Así que se aprovechaba de mi silencio. Porque sabía que yo, por respeto a los padres de mi esposa, seguiría aguantando. Pero dentro, algo empezó a cambiar. Empecé a fijarme en detalles pequeños. Cómo guardaba todos los recibos, pero solo los suyos. Cómo fotografiaba cosas del hotel. Cómo escribía notas en su móvil cada vez que algo no salía como quería. Me dio miedo. Pensé, ¿está documentando todo para luego contar su versión? ¿Planea victimizarse ante sus padres? ¿Manipular la historia? No sabía si era paranoia o instinto. Pero decidí confiar en lo que sentía. A esas alturas ya no era cuestión de dinero. Era dignidad. Estaba cansado de que mi generosidad se viera como una obligación. Cansado de ser el blanco de su desprecio, de sus juegos psicológicos. No era justo. Ni para mí, ni para mi esposa, ni para sus padres. Ella no estaba ahí por amor familiar. Estaba ahí para reafirmarse a costa nuestra. Empecé a trazar mentalmente una línea. Un límite. Pensé, la próxima vez que lo cruce, no me quedaré callado. No sabía cómo ni cuándo pasaría. Pero lo haría. Y ella no lo vería venir. Todo se rompió el último día, justo antes de volver a casa. Desde que nos levantamos, el ambiente estaba cargado. Marian estaba especialmente irritable. Daba órdenes con tono agresivo, lanzaba miradas de desprecio, hacía comentarios sarcásticos sobre absolutamente todo. Como si estuviera buscando pelea. O tal vez, como si ya supiera que se acercaba el final de su teatro. Yo me mantuve al margen. Guardé silencio mientras ayudaba a mis suegros a hacer las maletas. Recogí mis cosas. Revisé las reservas del vuelo. Mi esposa estaba callada, ausente, caminando de un lado al otro sin saber a quién proteger. Nos habíamos vuelto expertos en fingir que todo iba bien, cuando por dentro solo había cansancio. Solo quería volver. Cuando bajamos al vestíbulo para hacer el check-out, el recepcionista pidió confirmar el pago de las habitaciones. Yo ya lo había dejado todo pagado de antemano, o eso creía. Resulta que, por algún motivo, la reserva de Marian no se había cobrado completa. Solo se había hecho un cargo parcial. El resto debía abonarse en ese momento. Ella, como siempre, estaba distraída, absorta en su móvil. Ni siquiera prestaba atención. Cuando el recepcionista le habló, alzó la vista con esa expresión de superioridad tan suya. Luego, me miró. Esa mirada. Esa manera de clavar los ojos en mí, como si yo fuera su solución automática. Como si no hiciera falta pedirlo. Porque, en su cabeza, yo siempre pago. Y entonces pasó. No dije nada. No me moví. Solo la miré. Firme. Sereno. Todos esperaban que yo interviniera. Los padres. Mi esposa. El recepcionista. Incluso ella. Marian alzó la voz. Dijo, muy segura, que su cuñado cubriría la cuenta, como siempre. Con una sonrisa irónica. Casi burlona. Como si estuviera confirmando, ante todos, quién mandaba. Yo respiré, y le dije al recepcionista, con la voz tranquila. Esa no es mi cuenta. Y el mundo se detuvo por un segundo. Marian se quedó en blanco. Buscó su bolso. Empezó a revolverlo. Sacó tarjetas, billetes sueltos, documentos, pero nada. No tenía con qué pagar. Nunca lo planeó. Porque nunca lo necesitó.
Yo siempre estaba ahí. Yo era el idiota funcional que solucionaba todo. Pero no esta vez. Su cara se transformó. De arrogancia, pasó al desconcierto. Del desconcierto, al enfado. Y del enfado, al pánico. Por primera vez en todo el viaje, perdió el control. Yo di media vuelta y salí del hotel. El sol pegaba fuerte. El aire olía a mar. Pero por dentro, yo estaba helado. No por miedo. Sino por una paz fría. Una calma extraña. Por fin, me había defendido. Y lo mejor de todo, no necesité gritar. No hice escándalo. Solo dije lo que nadie antes se atrevió a decirle, no más. Me quedé en la acera, frente al hotel, bajo la sombra de una palmera. Respiraba profundo, como si acabara de salir de un túnel oscuro. Por primera vez en toda la semana, sentí que volvía a ser yo. Pero esa tranquilidad duró poco. Dentro de mí se estaba gestando un volcán. Rabia. Dolor. Cansancio. Humillación. Todo mezclado en un nudo que me apretaba el pecho. No era solo por lo que acababa de pasar. Era por todo lo acumulado. Todos esos días tragando veneno disfrazado de comentarios. Todas esas veces que permití que me trataran como si no valiera nada. Todo eso, ahora estaba saliendo. No pasó ni un minuto cuando Marian salió del hotel. Me vio. Caminó directo hacia mí. Venía roja, temblando, desbordada. Empezó a gritar. A señalarme. A decir que la había humillado, que la dejé en ridículo. Que arruiné el viaje. Que qué clase de hombre era yo. Yo no escuchaba. Solo veía su boca moverse. Sus manos agitándose en el aire. Y el rostro de los padres de mi esposa, paralizados detrás de ella. Mi mujer, en silencio, con la mirada perdida. Y entonces, estallé. No grité. No insulté. Solo hablé. Pero en cada palabra, en cada frase, salía todo lo que había guardado durante años. Le dije que ya estaba bien. Que no era su esclavo, ni su chofer, ni su tarjeta de crédito. Que este viaje era para sus padres, no para su ego. Que se había pasado el viaje pisoteándonos a todos. Que ya no más. Le recordé cada humillación. Cada gesto de desprecio. Cada exigencia absurda. Le dije que nadie le debía nada. Que su complejo de superioridad no justificaba su crueldad. Que yo no era menos por haber sido generoso. Que ser bueno no es ser tonto. Cuando terminé, ella estaba muda. Los padres de mi esposa también. Fue como si, por fin, vieran lo que nunca quisieron ver. Que su hija no era una víctima. Que el problema venía de ella. No dijeron nada. No intentaron defenderla. Solo bajaron la mirada. Mi esposa se acercó. Me tomó de la mano. Sus dedos temblaban. No dijo nada, pero no hacía falta. En ese gesto había más que 1000 palabras. Subimos al autobús rumbo al aeropuerto. Nadie hablaba. Cada uno encerrado en su propio silencio. Marian se sentó al fondo. Apretaba el móvil con tanta fuerza, que pensé que lo rompería. Yo miraba por la ventana, viendo cómo el hotel se hacía más pequeño, como si dejara atrás no solo un edificio, sino una historia. Una dinámica. Una prisión emocional. Por dentro seguía hirviendo. Esto no era una victoria. Era un quiebre. Nunca me gustaron los conflictos. Siempre evité los enfrentamientos. Pero esta vez, no había opción. Tenía que poner un límite. Tenía que elegir entre mi dignidad o seguir siendo invisible. Y elegí. No por rencor. Sino por respeto. A mí mismo. Cuando volvimos a casa, no escribí al grupo familiar. No pregunté cómo llegaron. No llamé. Y, curiosamente, nadie me escribió a mí tampoco.
El silencio se convirtió en la nueva forma de relación entre nosotros. Pero, por primera vez, ese silencio no dolía. Al contrario, era paz. Volví a mi rutina. Trabajo, casa, lo de siempre. Pero algo dentro de mí ya no era igual. Había una voz que antes callaba, y ahora no podía dejar de hablarme. Me decía, nunca más. Dejé de justificar comportamientos que, en el fondo, siempre supe que eran injustos. Dejé de intentar caer bien. De asumir responsabilidades que no eran mías. Y no solo con Marian, sino con todos. Había vivido demasiado tiempo tragando palabras para mantener la calma. Fingiendo que no pasaba nada. Ya no más. Mi esposa estuvo distante los primeros días. Yo sabía que su cabeza estaba hecha un caos. Lo entendía. Ella también había vivido atrapada en esa idea de no hacer olas, de mantener la armonía. Pero unos días después, mientras cenábamos, me miró a los ojos y me dijo: no quiero tener cerca a personas que creen que todo el mundo les debe algo solo por existir. Y ahí supe que estábamos del mismo lado. ¿Y Marian? Desapareció. No llamó. No pidió explicaciones. Solo dejó que su versión de los hechos circulara entre conocidos. Según ella, fui cruel, machista, agresivo. La clásica jugada de quien pierde el control, cambiar la narrativa. Pero esta vez, me dio igual. No la expuse. No la insulté. No la destruí. Solo dejé de permitirle pisarme. Y eso, fue suficiente para desmontarla. A veces, cuando recuerdo ese momento en la recepción del hotel, me doy cuenta de lo cerca que estuve de repetir el patrón. De volver a pagar. De tragarme el enfado. De dejarlo pasar. Pero si lo hubiera hecho, no habría sido por generosidad. Habría sido por cobardía. Y yo ya no quiero vivir con miedo a los conflictos. No busco peleas, pero tampoco huyo de ellas si están justificadas. Porque poner límites no es ser malo. Es tener dignidad. Hoy entiendo que muchos viven atrapados en dinámicas parecidas. Callando para no incomodar. Cediendo para no romper la familia. Pero la verdadera pregunta es: ¿cuántos están destruyéndose por dentro, por no querer incomodar a nadie? No me volví una persona rencorosa. Solo me volví alguien que se respeta. Que aprendió a decir basta. A decir no, a decir, ya no más. Y ahora os pregunto a vosotros. ¿Habríais pagado por evitar el conflicto, aunque os doliera por dentro? ¿Dónde está el límite entre la generosidad y la humillación? ¿Creéis que callar es mantener la paz, o simplemente rendirse en silencio? Y la más importante, ¿vale más una familia feliz o una vida en la que no te pisotean?